Señor, mi madre no se ha despertado, dijo la niña. El director general palideció y susurró, enséñamelo ahora mismo. El cielo aún estaba gris cuando la nieve comenzó a caer con más fuerza. Gruesos copos blancos revoloteando como papel rasgado por la calle dormida. Eran las 6:00 de la mañana. En una gélida mañana de invierno, las aceras estaban desiertas, cubiertas por una gruesa capa de nieve, y el aire era tan cortante que quemaba los pulmones. Una pequeña figura se movía lentamente por la calle, apenas más que una mancha borrosa contra la blancura. No tenía más de 3 o 4 años. Se llamaba Lily. Sus rizos dorados colgaban húmedos y enmarañados contra sus mejillas. Llevaba una chaqueta rosa descolorida, demasiado fina para el clima, y no llevaba zapatos. Sus pequeños pies estaban rojos e hinchados por el frío, y cada paso dejaba huellas tenues que desaparecían rápidamente bajo la nieve que caía. Sus labios temblaban mientras susurraba con cada débil respiración. «Ayuda, mamá, ayuda, mamá». Su voz era frágil, perdida entre el aullido del viento. Avanzaba a trompicones, con los ojos apenas abiertos, demasiado pequeña para entender la dirección, pero lo suficientemente desesperada como para seguir el vago recuerdo de la cálida luz amarilla del porche que a veces veía desde su ventana. En el cruce, la nieve se había acumulado, casi cubriendo el bordillo. Dio un paso adelante y sonó una bocina. Un SUV oscuro dobló la esquina demasiado rápido, con los neumáticos derrapando ligeramente, y sus faros atravesaron la nieve como dos cuchillas gemelas. Lily se quedó paralizada. En una fracción de segundo, se agachó y cayó de rodillas. Su pequeño cuerpo se hundió en la nieve mientras el vehículo pasaba a toda velocidad, sin tocarla por apenas unos centímetros. Resbaló y se agarró con una mano al suelo helado para mantener el equilibrio. Respiraba entrecortadamente, presa del pánico. No lloró. Siguió caminando. Tenía la cara enrojecida por el frío. Las mejillas le picaban por el viento. Los labios se le estaban volviendo de un suave color púrpura. Le goteaba la nariz. Se abrazó a sí misma lo mejor que pudo, tratando de mantenerse en pie. 2 manzanas más. Entonces lo vio. La casa con el amplio porche y la luz dorada que se derramaba a través de las ventanas escarchadas. La única casa de la calle que no estaba aún a oscuras. El porche tenía un techo inclinado que la protegía de la nieve que caía. Subió los escalones lentamente, con pasos temblorosos. Bajo el refugio, las piernas de Lily finalmente cedieron. Se apoyó contra la puerta principal, con los ojos entrecerrados y las pestañas cubiertas de escarcha. Su respiración se hacía cada vez más débil, como niebla que se desvanece. La puerta se abrió. Daniel Ross estaba en la entrada, con una mano en el pomo y el maletín en la otra, a punto de salir para el trabajo. Se quedó paralizado, con el corazón encogido. Frente a él había una niña pequeña, con la piel enrojecida por el frío y la nieve pegada al abrigo y al pelo. Sus piernas se doblaron justo cuando sus reflejos se activaron. Dejó caer el maletín y la cogió en brazos antes de que cayera al suelo. «Oye, oye, ¿qué haces aquí fuera?». Su voz era aguda y urgente, ya agachado con ella en brazos. Lily abrió los ojos lo justo para encontrarlos de él. «Señor», susurró ella con voz temblorosa, «mi mamá no se despierta». La expresión de Daniel cambió al instante. «¿Qué? Está en el suelo». Lily respiró, con las palabras entrecortadas por el miedo. La llamé muchas veces, pero mamá no se levanta». La nieve se arremolinaba detrás de ellos mientras el silencio llenaba el espacio entre sus palabras. El rostro de Daniel perdió todo color. Durante un segundo, solo un segundo, apretó su abrazo, no por miedo al frío, sino por algo más profundo, una sombra detrás de sus ojos. Luego se puso de pie, acunándola más cerca de su pecho. «Enséñamelo ahora», susurró, más para sí mismo que para ella. Sin decir nada más, volvió a entrar, cogiendo su abrigo con una mano mientras seguía sujetando a la niña con fuerza con la otra. La puerta se cerró de golpe tras ellos mientras la nieve seguía cayendo. Silenciosa, imperturbable. Fuera, pero dentro, algo había cambiado. Algo había comenzado. El viento atravesaba el abrigo de Daniel mientras seguía a la niña por 2 manzanas nevadas.
Ella le agarraba la mano con fuerza, guiándolo con una determinación sorprendente para alguien tan pequeño y tan frío. Ya casi hemos llegado, susurró Lily con voz ronca. Sus piececitos tropezaron una vez y él la cogió en brazos sin decir nada, sosteniéndola contra su pecho. Ella enterró la cara en su cuello. Cuando llegaron a un edificio de apartamentos en mal estado, ella señaló hacia arriba. Tercer piso, número 302. Daniel subió los escalones que crujían de dos en dos. La puerta ya estaba ligeramente entreabierta. El aire frío se filtraba por la abertura y cuando la abrió del todo, una ola de frío intenso lo golpeó. Dentro, las luces estaban apagadas. El suelo brillaba débilmente con una fina capa de escarcha. La calefacción no funcionaba. La habitación estaba en silencio y entonces la vio. Una mujer yacía desplomada en el suelo de madera cerca de la cocina. Su cabello rubio se extendía a su alrededor como una cortina de oro pálido. Solo llevaba una camiseta fina y unos pantalones holgados, totalmente inadecuados para la temperatura gélida del interior. Su cuerpo temblaba de fiebre, con las extremidades ligeramente encogidas, como si intentara aferrarse a un calor que no existía. «¡Mamá!», gritó Lily y corrió hacia ella. Daniel se movió más rápido. Llegó al lado de la mujer en segundos y se arrodilló a su lado. Le puso dos dedos en el cuello, buscando el pulso. Allí estaba, débil pero constante. Su piel estaba helada, su respiración era superficial. «Dios», murmuró Daniel entre dientes. Su mano se detuvo, vacilando por un segundo. La imagen que tenía ante sí se estrelló contra su memoria como un golpe en el pecho. Hace años en otra planta, otra mujer. Su madre se derrumbó de la misma manera. La misma quietud, el mismo silencio aterrador. Entonces él era un niño, solo, asustado, sin saber qué hacer, y nadie llegó a tiempo. Cerró los ojos y apretó la mandíbula. Otra vez no, pensó, sacudiéndose el recuerdo y volviendo al presente con urgencia. Daniel cogió a la mujer en brazos. Era ligera, demasiado ligera. La llevó al pequeño dormitorio y la acostó con cuidado en la cama. Sus labios murmuraron algo ininteligible. Su piel estaba enrojecida por la fiebre y pálida al mismo tiempo. Encontró una manta gruesa doblada a los pies de la cama y añadió otra que había en una silla cercana, arropándola bien con ellas. Luego se movió rápidamente por el apartamento, registrando los cajones hasta que encontró un frasco de aceite de eucalipto. De vuelta junto a la cama, lo frotó entre las palmas de las manos para calentarlo antes de aplicarlo suavemente en las manos y los pies de la mujer, con la esperanza de estimular la circulación. Trabajó con precisión, rápido, tranquilo, eficiente, con cada movimiento cuidadoso y decidido. A estas alturas, ya era memoria muscular. Cuando se giró, Lily estaba arrodillada junto a la cama, sosteniendo la mano de su madre. «Mamá, despierta, por favor», susurró. La mujer se movió levemente. Abrió los labios y una voz débil rompió el silencio. «Lily, mamá está aquí». Daniel se dio la vuelta. El dolor de un antiguo pesar le subió a la garganta. Se quedó junto a la ventana, mirando la nieve que caía afuera, con las manos ligeramente temblorosas a los lados, sacó su teléfono y llamó a su médico privado. «Emergencia, venga al 302 de Whitmore. Traiga líquidos. Protocolo para fiebre». 20 minutos más tarde, la doctora llegó con una enfermera que empujaba un kit médico por la puerta. Trabajaron en sincronía, comprobando las constantes vitales, poniendo suero y midiendo su temperatura. Daniel se quedó detrás de ellas, con los brazos cruzados, observando cada movimiento. No se sentó, no habló. La doctora levantó la vista. «Está muy deshidratada y sufre de agotamiento, hipotermia y fiebre. Pero has llegado a tiempo. Necesitará descanso, calor y nutrientes. Pero se pondrá bien». Daniel asintió con la cabeza, pero sus hombros no se relajaron. Miró a la mujer que yacía inconsciente en la cama. Su rostro estaba ahora tranquilo bajo las capas de calor, pero eso no borraba lo que acababa de pasar ni lo que podría haber pasado si Lily no hubiera acudido en su ayuda. Daniel se volvió hacia la niña que se había acurrucado en la alfombra junto a la cama. Aferrada a un osito de peluche y observando todo con ojos grandes y silenciosos, se arrodilló a su lado.
Hoy has hecho algo muy valiente, Lily. La niña parpadeó y lo miró. No se va a ir, ¿verdad? La voz de Daniel se quebró. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. No si puedo evitarlo. Mientras la nieve seguía cayendo fuera, un extraño silencio llenó la habitación. No era el silencio del miedo o la desesperación, sino el comienzo de algo más, algo esperanzador. La voz del médico era tranquila, pero firme. Agotamiento severo, hipotermia, fiebre alta y privación prolongada del sueño. Su cuerpo simplemente se apagó. Daniel asintió lentamente, todavía de pie junto a los pies de la cama. El calor había vuelto a la habitación, gracias al calentador que ahora zumbaba constantemente. La mujer, Mía, según le había dicho su hija, yacía acurrucada bajo dos gruesas mantas, con la respiración finalmente regular. Parecía increíblemente joven e increíblemente cansada. Daniel exhaló, un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Se volvió hacia la pequeña figura que estaba sentada en silencio en un rincón de la habitación. Lily se había envuelto en una manta y sostenía un oso de peluche casi tan grande como ella. Sus mejillas aún estaban sonrojadas por el frío de antes. Tenía los ojos muy abiertos, pero cansados. Lo miró, no con miedo, sino con otra cosa. Confianza. Daniel se arrodilló frente a ella. Debes tener frío y hambre. Lily asintió. Desapareció en la pequeña cocina y regresó unos minutos más tarde con una taza de leche caliente. Se arrodilló de nuevo y se la ofreció con cuidado. No está caliente, solo tibia. Lily tomó la taza con ambas manos. Sus dedos eran diminutos, con los nudillos enrojecidos. Bebió lentamente. Daniel la observó y luego le limpió suavemente una mancha de sucia de la mejilla con un paño limpio que había encontrado en el cajón. No se inmutó. Ella se inclinó hacia su mano. Hoy has sido muy valiente, Lily, le dijo en voz baja. Tenía que serlo, susurró ella. Mamá necesitaba ayuda. Esas 4 palabras se posaron en el pecho de Daniel como una piedra en agua tranquila. Podía oír los ecos de su propio pasado, de un niño pequeño que también había necesitado ayuda, pero nadie había llegado a tiempo. Miró hacia la cama. Mía se movió de nuevo. Un suave gemido escapó de sus labios. Su rostro se retorció de dolor por un momento, luego se relajó. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. Daniel se acercó instintivamente y le volvió a tomar la temperatura con el dorso de la mano. Seguía caliente, pero menos alarmante que antes. Frunció el ceño. Empezó a temblar ligeramente, incluso bajo las mantas. Daniel volvió a coger el frasco de aceite caliente. Lo calentó entre las palmas de las manos y se lo frotó suavemente en las manos. Sus pies se movían lenta y cuidadosamente. Sus extremidades se contraían bajo su tacto, pero no se despertó. Lily, murmuró Mía en sueños. Lily, quédate cerca. Daniel miró a la niña. Está aquí mismo, dijo, aunque Mía no pudiera oírlo. Lo has hecho bien, Mía. Has aguantado. La respiración de Mía se tranquilizó de nuevo. Lily observaba desde su manta. Siempre habla en sueños cuando está muy cansada. Daniel se sentó en el borde de una silla cercana, sin dejar de mirarlas a las dos. No entendía ese sentimiento que tenía en el pecho. Opresivo, desconocido, cálido y doloroso al mismo tiempo. No era lástima, no era solo compasión, era otra cosa. Era ver el amor, amor puro, desordenado e incondicional en su forma más frágil y poderosa. Una madre que se derrumbaba después de dar todo lo que tenía. Una niña que se aventuraba en la oscuridad helada para salvarla. Y, de alguna manera, él se había convertido en parte de esa historia. Exhaló otra vez, no por alivio, sino por comprensión. Había pasado años construyendo imperios, dominando los números, liderando a cientos de personas. Pero en algún momento del camino, había olvidado lo que significaba simplemente ser necesario. Mientras ajustaba las mantas alrededor de Mía, una vez más, y miraba a Lily descansando contra la pared, ya quedándose dormida, Daniel comprendió una cosa con perfecta claridad. Esto ya no era solo un acto de bondad, era el comienzo de algo que ya había encontrado un lugar en su corazón. Sin permiso y sin previo aviso, Mía se despertó lentamente,
con el cuerpo dolorido y pesado, como si estuviera lleno de arena. Abrió los párpados y se encontró en un entorno desconocido. Una habitación con luz tenue, sábanas blancas y limpias, un ligero aroma a limón y menta en el aire. Su primer pensamiento no fue sobre dónde estaba. Fue sobre Lily, susurró, presa del pánico. ¿Dónde está Lily? Una voz respondió suavemente a su lado. Está a salvo, durmiendo en la otra habitación. Mia giró la cabeza. Daniel Ross estaba sentado en una silla junto a la cama, con las mangas remangadas, con ojeras por el cansancio, pero tranquilo. Te desmayaste, dijo. Estabas helada cuando te encontré. Tu hija vino a buscar ayuda. Mia intentó incorporarse, pero hizo un gesto de dolor al sentir una oleada de mareo. Se recostó lentamente. Lo siento mucho. No quería causar problemas. Daniel negó con la cabeza. ¿Recuerdas lo que pasó? Mia se detuvo. Su voz apenas se oía. Era poco más que un susurro. Llegué a casa del trabajo. No había comido. Solo quería darme una ducha antes de despertar a Lily. Pensé que tenía unos minutos, pero todo empezó a dar vueltas y luego nada. Apartó la mirada, avergonzada. Supongo que me desmayé. Daniel se quedó callado, dejándole espacio. No creía que estuviera tan cansada, añadió en voz baja, más para sí misma. La voz de Daniel era baja. ¿Dónde trabajas? Mia dudó y luego dijo. Durante el día horneo en una pequeña cafetería cerca de Main Street. Por la noche trabajo en la caja de un supermercado abierto las 24 horas, uno de los más grandes, el Elmwood Branch. Daniel apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. Es parte de mi empresa. Mia parpadeó, sorprendida. ¿Eres el dueño de Market Zone? Él asintió levemente. Entre otras cosas, ella se hundió en la almohada, de repente más avergonzada. Genial. Así que ahora me he desmayado delante del director general. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Te dan un descanso para comer durante los turnos de noche? Mia se miró las manos. La verdad es que no. Se supone que debemos traer nuestra propia comida o comprarla en la máquina expendedora. Anoche no traje nada. Llegué tarde de la cafetería. ¿Y no hay descanso?, preguntó él. Hay descanso, dijo ella rápidamente, como si defendiera la tienda. Pero nos falta personal. La mayoría lo saltamos para poder seguir el ritmo. Ella esbozó una sonrisa cansada y forzada. Necesito las horas extras. Al casero no le importa lo cansada que esté. Daniel se recostó en su asiento, con una expresión indescifrable. Pero en su pecho, algo se retorcía con fuerza. Ya no se trataba solo de Mia. ¿Cuántos otros estaban en la misma situación? Ella lo observó por un momento y luego dijo, no le pido compasión, señor Ross. Soy madre soltera. Solo quiero que Lily duerma segura, coma bien y crezca sabiendo que hice todo lo posible. Daniel la miró de verdad. Esta mujer no era frágil. Luchaba cada día para evitar que su mundo se desmoronara, sin nadie en quien apoyarse, sin ningún sistema que la sostuviera si caía. No eres débil, Mia, dijo en voz baja. Estás haciendo el trabajo de dos personas. Todos los días. Mia parpadeó rápidamente y por un momento ninguno de los dos habló. Hubo un cambio en su mirada. Ya no era solo preocupación, sino admiración. Se puso de pie y le hizo un último gesto de asentimiento tranquilizador. Descansa. Ahora estás a salvo. Al salir al pasillo, Daniel sacó su teléfono y escribió un único mensaje a su equipo ejecutivo. Urgente. Quiero informes completos sobre el bienestar de los empleados, empezando por la zona del mercado de Elmwood esta noche. La pantalla se iluminó cuando pulsó enviar. Era hora de cambiar, empezando por personas como Mia, que mantenían todo en marcha incluso cuando nadie las veía. Tras el incidente con Mia, Daniel introdujo cambios discretos pero rápidos en toda la cadena minorista de su empresa. A los trabajadores del turno de noche se les proporcionaba ahora comida caliente. Los empleados con hijos pequeños tenían acceso a horarios más flexibles y a mayores prestaciones, y se añadieron zonas de descanso en las tiendas para el personal que trabajaba turnos largos o dobles. Cuando su asistente le preguntó si debía redactar un comunicado de prensa, Daniel simplemente respondió,
No, si funciona, ellos lo sentirán. Una tarde, cerca del final de la semana, Daniel caminaba por la zona comercial de Elmwood. Era una visita sin previo aviso para observar las operaciones de primera mano. La tienda bullía de actividad. Todo estaba en su sitio, pero cuando se dio la vuelta para marcharse, una voz suave le llamó desde atrás. Señor, disculpe. Se volvió. Mia estaba a unos metros de distancia, con los dedos agarrados a la correa de su bolsa de lona y las mejillas ligeramente sonrosadas, ya fuera por el frío o por los nervios. Sonrió, tímida pero sincera. Lily no para de hablar de usted. Dice que es su enfermero superhéroe. La expresión de Daniel se suavizó. Me lo preguntaba. Mia dudó, con la mirada fija en el suelo. Si le apetece venir a cenar, solo para darle las gracias. Nada especial. Él parpadeó un poco sorprendido, pero luego, sin perder el ritmo, asintió. Si hay macarrones con queso, me apunto. Esa noche, Daniel se encontró de nuevo en el pequeño apartamento de Mia, pero esta vez no era una emergencia. Una cálida luz se derramaba desde la cocina. El aire transportaba el reconfortante aroma del queso horneado y el ajo. La mesa era modesta, solo 3 platos desparejados, un bol de ensalada, macarrones con queso aún burbujeando en una fuente para horno y un plato de pan de ajo ligeramente quemado. Lily, sentada entre ellos con una tiara de plástico en la cabeza, era un torbellino de emoción. Mamá quemó la primera bandeja, anunció con orgullo, pero le dije que los superhéroes también comen comida quemada. Daniel se rió, una risa auténtica, sin filtros y desde el pecho. Mia lo captó y por primera vez vio cómo las líneas de estrés de su rostro se suavizaban. Después de la cena, Mia comenzó a recoger la mesa. Te ayudo, se ofreció Daniel, que ya estaba recogiendo los platos. En la cocina, la puerta del armario crujió con fuerza cuando Mia la abrió. Sin decir nada, Daniel cogió un destornillador que llevaba en el lateral de su maletín y ajustó la bisagra suelta. El quemador de la cocina se tambaleaba ligeramente. También lo arregló. Mia observaba en silencio, con los brazos cruzados y una media sonrisa en los labios. Se movía como alguien acostumbrado a arreglar cosas sin que se lo pidieran. Alguien que se daba cuenta de lo que necesitaba atención y simplemente lo hacía, sin grandes gestos, solo con su presencia. Una presencia tranquila y constante. Cuando llegó la hora de irse, Lily, que ya estaba en pijama, corrió hacia él y le rodeó la pierna con sus pequeños brazos. ¿Te quedarás la próxima vez también?, preguntó, con la voz amortiguada contra sus pantalones. Porque me siento segura cuando estás aquí. Daniel se arrodilló lentamente para mirarla a los ojos. Solo si tu madre dice que está bien. Miró a Mia. Ella no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en él más tiempo que antes, y luego sonrió. No era una sonrisa nerviosa. No era forzada. Era cálida, abierta. El tipo de sonrisa que le das a alguien que ya no es un invitado, sino parte de tu hogar. Daniel se puso de pie, con el corazón tranquilo en el pecho, y salió al pasillo por primera vez en años. No sentía el frío. Era una tranquila tarde de domingo, de esas que parecen más lentas que el resto de la semana. Daniel se había ofrecido a llevar a Mia y Lily a un parque infantil a las afueras de la ciudad. El lugar estaba enclavado entre una hilera de árboles altos y campos abiertos, con un parque infantil lleno de toboganes de colores vivos, estructuras de cuerdas y césped suave que crujía ligeramente bajo los pies. Un pequeño kiosco cerca de la entrada servía gofres calientes y café, cuyo aroma flotaba suavemente en el aire fresco. Lily no perdió tiempo. Nada más llegar, corrió hacia la red de escalada, con su risa flotando detrás de ella como música. Mia se rió suavemente al ver a su hija correr, con sus pequeños brazos agitándose de alegría. Daniel caminó a su lado hasta que encontraron un banco de madera vacío bajo un dosel de hojas doradas. Se sentaron en un silencio agradable durante un rato, con el sol calentándoles la cara, mientras Lily trepaba cada vez más alto por la estructura de juegos. Daniel no le quitaba los ojos de encima. Sonrió, pero había algo distante en esa sonrisa, algo que ella no sabía definir. Mia rompió el silencio.
Gracias de nuevo por todo lo que has hecho. Todavía no sé cómo pagarte. Daniel no respondió de inmediato. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, sin apartar la mirada de Lily. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Perdí a mi madre. Una mañana, igual que ese día, Mia giró la cabeza lentamente, sin aliento. Se desplomó mientras estábamos solos en casa. Continuó, pronunciando las palabras con cuidado, como si pisara terreno frágil. Yo era solo un niño. No sabía lo que estaba pasando. Pensaba que estaba durmiendo. Sus ojos se nublaron mientras hablaba, y Mia pudo ver la sombra de un niño aún atrapado en el recuerdo. Cuando un vecino se dio cuenta y entró, ya era demasiado tarde. Ni siquiera sabía cómo llamar para pedir ayuda. Solo seguía llamándola por su nombre. Hubo una larga pausa. La brisa cambió. El mundo a su alrededor seguía adelante. Los niños gritaban, los columpios crujían, pero parecía como si ellos estuvieran suspendidos en su propio espacio de silencio. Le rogué a alguien que la ayudara, dijo Daniel, con la voz ahora más áspera. Pero nadie llegó a tiempo. Me he pasado toda la vida sin saber si habría cambiado algo, pero sigo cargando con ello. Cada día Mía no sabía qué decir. Había visto muchas versiones de Daniel. Tranquilo, amable, capaz, pero nunca esta. Nunca tan vulnerable. Cuando Lily apareció en mi puerta, dijo, volviéndose finalmente para mirarla y diciendo que su madre no se había despertado. No solo estaba asustada por ella, estaba aterrorizada de que estuviera volviendo a pasar, de que alguien a quien no pudiera salvar se me escapara de las manos. Tenía las manos ligeramente apretadas sobre las rodillas, con los nudillos pálidos. Mía, sin decir nada, se acercó y le puso suavemente la mano encima. No intentó consolarlo con frases hechas. No le dijo que no era culpa suya o que había hecho todo lo posible. Simplemente le cogió la mano, devolviéndolo al presente. Durante un largo rato, se quedaron allí sentados. El ruido del parque volvió a ser un ruido de fondo. Lily los llamó desde el tobogán, saludando con ambos brazos. Daniel levantó una mano para responder, ahora un poco más firme. Mia mantuvo su mano sobre la de él. Él no la retiró. Esa tarde, algo tácito pasó entre ellos. No era rescate, ni gratitud, era algo más profundo, un reconocimiento, la comprensión de lo que significa llevar el dolor en silencio y aún así elegir estar presente para los demás. Ya no se trataba solo de una niña y su madre, se trataba de dos personas, ambas marcadas de diferentes maneras, que poco a poco dejaban espacio para que se produjera la curación. Y todo había comenzado simplemente en un banco al sol, con la risa de una niña en la distancia y una mano que decía, ya no estás sola. Era sábado por la tarde cuando Mia llevó a Lily al parque que había detrás de su complejo de apartamentos. La luz dorada del sol poniente se extendía por el parque infantil y las risas de los niños resonaban en el aire fresco del otoño. Lily corría adelante con sus pequeñas zapatillas, balanceando los brazos con entusiasmo, mientras Mia se sentaba en un banco a observarla. Poco después llegó Daniel. Tenía una reunión cerca con alguien de la oficina residencial, pero sus pasos se ralentizaron cuando vio a Mia y a Lily. Una tranquila sonrisa se dibujó en su rostro y se acercó sin dudarlo. Daniel, mira, ahora puedo trepar muy alto, gritó Lily desde el parque infantil, saludando con la mano. Daniel se rió y levantó el pulgar. Ten cuidado, superhéroe. Lily sonrió radiante y agarró la siguiente barra, ansiosa por impresionar. Pero justo cuando llegó al peldaño superior, su pie resbaló. En un segundo aterrador, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose con fuerza la rodilla. El sonido del impacto resonó. ¡Lily! Gritó Mia, levantándose de un salto del banco, pero Daniel fue más rápido. Corrió hacia ella, se arrodilló y la cogió en brazos antes de que pudiera levantarse. Tenía la rodilla arañada y la sangre le goteaba hacia el calcetín. Ella hundió la cara en su hombro, llorando de dolor. «¡Papá, me duele!» Sollozaba, con sus pequeñas manos agarradas a la chaqueta de él. Mia se quedó paralizada a un paso de distancia, con los ojos muy abiertos. La palabra papá flotaba en el aire. Daniel contuvo la respiración
pero la abrazó sin dudarlo. «Ya te tengo», le susurró, con voz tranquila a pesar del temblor de su pecho. «Estás a salvo». Mia se arrodilló junto a ellos, tratando de suavizar la tensión con una voz burlona, aunque tenía un nudo en la garganta. «Parece que alguien te quiere más que tu mamá». Lily, todavía llorosa, se asomó por el cuello de Daniel y sorbió por la nariz. «No, mamá, los quiero a los dos, pero Daniel viene cuando me caigo». Daniel miró a Mia. En sus ojos no había orgullo, solo algo tranquilo y profundo. Comprensión, reconocimiento, tal vez incluso amor. Llevó a Lily a un banco y la sentó con delicadeza. De su abrigo sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios, algo que había empezado a llevar consigo desde la mañana en que encontró a Mia inconsciente. También tenía un paquete de toallitas calientes en su chaqueta. Mia observó en silencio mientras él limpiaba la herida con cuidado, con voz suave. «Lo estás haciendo muy bien, cariño. Solo te va a picar un poco». Lily asintió entre lágrimas, con una mano aún agarrada a su manga. Mia cruzó los brazos, pero no dijo nada. Su guardia, que había mantenido durante tanto tiempo, había caído silenciosamente. Nunca había visto a nadie tratar a su hija así, ni siquiera el padre de Lily, que hacía tiempo que había desaparecido de sus vidas. Una vez vendada la herida, Lily se recostó contra Mia, agotada. Su respiración se ralentizó y sus ojos se cerraron. Daniel se quedó de pie ante ellas, con las manos en el abrigo. El sol poniente proyectaba un cálido resplandor a sus espaldas. «Mia», dijo en voz baja. Ella levantó la vista, sin saber qué iba a decir. «Quiero ser quien ella llame papá». Las palabras se posaron en el espacio entre ellos. Su voz no tenía nada de teatral, solo era sincera. «Quiero estar ahí cuando se caiga. Quiero estar ahí cuando tú estés cansada. Quiero formar parte de vuestras vidas. No solo en los momentos difíciles, sino también en los tranquilos. Cumpleaños, cuentos antes de dormir, cenas de macarrones con queso, si me dejáis. Sin grandes gestos, sin discursos ensayados, solo un hombre que ofrecía su corazón a las dos personas que le habían cambiado». Mia no respondió de inmediato. Miró a Lily, que dormía plácidamente junto a ella, con el pequeño vendaje asomando por debajo de las mallas. Luego miró a Daniel, con los ojos brillantes. No habló, pero no era necesario. Le tomó la mano, entrelazó sus dedos con los de él y la sostuvo con firmeza y calidez. Claro, ya no eran extraños. Se que estaban convirtiendo en una familia. Comenzó como cualquier otra tarde. Daniel llamó suavemente a la puerta poco después de las 6. Mia abrió con una sonrisa. «Llegas temprano, echaba de menos a mis chicas», dijo él simplemente, sosteniendo una bolsa de la compra. «Y he traído vainilla». Lily dijo, «Esta noche vamos a hornear». Llevaba 20 minutos esperándote junto a la ventana. Dentro, el apartamento estaba cálido, con aroma a mantequilla y expectación. Lily chilló cuando lo vio. «Daniel, ¿adivina qué? He encontrado un cortador de galletas con forma de corazón». Lo levantó triunfalmente. «Es perfecto», dijo él, revolviéndole los rizos. «Sabes, los superhéroes solo comen galletas con forma de corazón». Mientras los tres se reunían alrededor de la mesa de la cocina, volaba la harina, se derramaba el azúcar. La masa acabó más en el suelo que en la bandeja. Mamá volvió a quemar la primera tanda. Lily se rió, lamiendo una cuchara. «Te lo dije», dijo Daniel con fingida seriedad. «Las galletas quemadas forjan el carácter», sonrió Lily, «y los superhéroes comen de todo». Mia puso los ojos en blanco. «Eres una mala influencia». Él se encogió de hombros. «Una deliciosa influencia». Tras el caos de la repostería, Daniel lavó los platos mientras Mia limpiaba la encimera. El sonido de Lily tarareando en la habitación de al lado flotaba entre ellos. Mia lo miró, con las mangas remangadas, las manos llenas de espuma de jabón y una suave sonrisa. «¿Sabes?», dijo en voz baja, esto parece aterradoramente normal». Daniel la miró, con una voz apenas superior a un susurro. «Da miedo, pero no pasa nada. A veces, que algo dé miedo significa que es importante». Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Más tarde esa noche, después de que Lily se hubiera dormido,
con una mano aún agarrando una galleta envuelta en una servilleta. Daniel se quedó. Se quedó de pie cerca de la puerta de la cocina, observando a Mia arropar a su hija con las mantas. La lámpara proyectaba un resplandor dorado sobre ellas. Mia se giró, sorprendida de verlo todavía allí. Creía que te había ido. Casi lo hago, dijo él, caminando lentamente hacia ella. Pero tengo algo. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su abrigo. Mia contuvo el aliento. No es un anillo, añadió rápidamente. Sin embargo, la abrió. Dentro había un delicado collar, 3 pequeñas estrellas entrelazadas en plata. Uno para ti, dijo en voz baja. Una para Lily y otra para el espacio en el que espero poder quedarme. Mia parpadeó, con la voz apenas por encima de un susurro. Daniel se acercó. No puedo prometerte la perfección. No siempre sabré qué decir o cómo arreglarlo todo, pero te prometo esto. No volverás a pasar frío. No volverás a estar sola. No cuando estés cansada. No cuando caigas. Yo estaré ahí. El silencio se extendió entre ellos. No era un silencio vacío, sino pleno. Entonces Mia asintió con los ojos brillantes. «Ya estás aquí». Él sonrió. Una sonrisa que le llegaba a los ojos y le suavizaba las orejas. «Me dejarás quedarme». Ella asintió de nuevo, susurrando entre respiraciones. «Te hemos estado esperando». Afuera comenzó a nevar. Más tarde se quedaron en el porche. Daniel sostenía a Lily, ahora profundamente dormida en sus brazos, con su cabecita acurrucada contra su hombro. Mia le rodeó con el brazo. «Pesa más de lo que parece», susurró él. «Confía en ti», respondió Mia, apoyando la cabeza en su brazo. «Yo también». Se quedaron allí de pie, 3 siluetas bajo la nieve que caía, bañadas por la suave luz de la lámpara del porche. Dentro, sobre la chimenea, colgaba una nueva foto. Lily en el centro, con los brazos alrededor de Mia y Daniel. Debajo, una nota manuscrita enmarcada. Una familia, no encontrada por casualidad, sino por el coraje y el amor. Y finalmente, era cierto, estaban en casa. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de coraje, sanación y el inesperado poder del amor. Si la historia de Lily, Mia y Daniel te ha llegado al corazón, imagina cuántas más hay esperando a ser contadas. En Kindness and Love Tales compartimos historias emocionantes reales que nos recuerdan lo que realmente importa: la familia, la bondad y las segundas oportunidades. No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal para ver más historias inspiradoras como esta. Y recuerda, a veces las mejores familias son las que encontramos, no las que nos tocan por nacimiento. Nos vemos en la próxima historia.